Alexander von Humboldt es un instituto de naturaleza en Colombia. Desde chiquita supe quién era, el nombre estaba por ahí. Estaba la corriente de Humboldt y muchas plantas y árboles y referencias a este señor. Mit seinem Werk und mit seinen Themen in Berührung zu kommen, das ist wie mit einem Zitteraal in Berührung zu kommen, den er vor 200 Jahren zum ersten Mal für die westliche Welt beschrieben hat. Humboldt verteilt noch heute Stromschläge und das ist nicht immer komfortabel. Para mí Humboldt es un punto de fuga entre la ciencia, el poder y el azar. Für ihn gehörte das Wissen nicht ihm, sondern es gehörte allen. Und er hat mit seiner Art zu arbeiten dafür gesorgt, dass es ein unglaubliches Netzwerk und Austausch gibt. Und das ist Motivation. Und das ist auch der Spirit unserer Arbeit hier, dass es transparent ist, dass wir uns austauschen, dass wir uns alle unterstützen und die Dinge weiterbringen. Sicherlich, er schläft wenig, er spricht viel, er geht in Salons, er unternimmt ungeheuer viel, stößt sehr viel an. Und genau das ist das, was Humboldt ausmacht. Er ist jemand, der einen auf Trab hält und der einen immer wieder überrascht. Hombre, colonizador, extranjero que opina sobre nosotros, extranjero que le da nombres a nuestras plantas con sus nombres. Así que representa también todo eso que también es un conflicto también interno para mí, como ¿quién es este personaje realmente? ¿Y por qué es relevante 250 años después para mí? Mi proyecto consiste en hacer el viaje de Humboldt, en el volver a hacer el viaje de Humboldt, pero en el presente. Y eso significa tomar como base sus narrativas, sus imágenes, sus relatos o discurso de la ciencia y ver qué resonancias, qué lugar tienen en el presente. Cómo sus mapas ahora son como una radiografía de América Latina, donde tú tienes problemas ambientales, problemas sociales, que tienen mucho que ver con el discurso de la ciencia, porque la ciencia es la que sostiene el discurso del progreso. La obra de Humboldt es monumental y eso tiene, por ejemplo, creo que su narrativa, que está muy atravesada por una visión romántica, por una construcción del paisaje, es una cosa extremadamente sofisticada, muy interesante de leer, muy rica de leer. Creo que es como un bloque discursivo, como una gran narrativa que seduce mucho, que seduce para hacerse preguntas, que seduce para interrogarse sobre esos paisajes que muchos ya no existen, y yo creo que en eso está su valor es un valor testimonial que creo que es interesante para reflexionar sobre esos mismos lugares en el presente. Nuestro colectivo está compuesto por artistas, por un músico, un hacker, un programador y un indígena Murui de la selva amazónica del Amazonas central de Colombia. Nuestro propósito fue hackear el pensamiento de Humboldt. Entonces, cuando nos dijeron hay que hacer una obra sobre Humboldt, primero pensamos, pero ¿cómo así? Sino alejarnos de lo que era eso y pensar de una manera indígena. ¿Cómo sería la llegada de Humboldt a un lugar indígena? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vimos desde aquí cuando llegó realmente? Sí, era una persona muy curiosa, era una persona muy saludable que pudo viajar por todos estos territorios, pero que estuvo muy protegido en estos territorios. Fue recibido por gente que lo curó, que lo cuidó y que le enseñó, como siempre pasa hasta el día de hoy en nuestros territorios. Y usamos las herramientas que tenemos en nuestros territorios, una de ellas que es la maloca, el diseño de la casa sagrada indígena, para explicar el pensamiento de Humboldt. Uno de los proyectos que trajimos acá se llama Cají y es una experiencia de realidad virtual, es una película en 360 que sucede en el Baupés. El Baupés es la frontera entre Colombia y Brasil y básicamente habla del tema de la hoja de coca. Digamos que la hoja de coca en Colombia es la planta que todas las comunidades indígenas en Colombia han utilizado durante miles de años, es la base del conocimiento. En la selva se dice que de alguna manera todas las malocas, las casas indígenas en Colombia están conectadas entre ellas y la hoja de coca es el wifi o es la corriente que alimenta esa especie de conexión entre las plantas.
Entonces la hoja de coca es el patrimonio, digamos, cultural de los pueblos en Colombia. Humboldt también, digamos, que tuvo una relación fuerte con esta planta, no sé exactamente, pero es más o menos hacia el mismo periodo donde se descubre esta planta, que se llega también aquí en Alemania y en Francia al aislamiento químico de la cocaína. Digamos que está relacionado con ese mismo momento histórico, pero realmente la planta así es un veneno, la cocaína es un veneno, sacándole alguno de sus componentes. La planta en sí es perfecta, entonces el tema también es un poco educar a la gente, traer un poco la palabra de la coca y mostrarles de qué se trata la hoja de coca, más allá de la cocaína. Y esta es la película que se llama Cají, que también está acá para que la vean. ¿Cómo nos reconciliamos entre los humanos con eso de la naturaleza? ¿A través de qué? ¿Cómo hacemos para relacionarnos? Y esa es la obra que trajimos. Als Humboldt mit der indigenen Bevölkerung zu Beginn in den amerikanischen Reisetagebüchern sozusagen erstmals Kontakt hat, da ist er ein Europäer des ausgehenden 18. Jahrhunderts, und es gibt auch in den amerikanischen Reisetagebüchern durchaus eine Reihe von Rassismen, die Humboldt durchaus aufweist, also als Erbe sozusagen dieser europäischen Diskussion des 18. Jahrhunderts. Und man kann dann sehen, wie er im Verlauf der amerikanischen Reise eigentlich diese Rassismen über Bord wirft, immer stärker sich interessiert für die indigenen Kulturen, für die indigenen Zivilisationen auch, und dann am Ende sich nicht nur um die soziale Frage der indigenen Bevölkerung kümmert, sondern eben auch um deren Geschichte, kulturelle Geschichte. Só está querendo trabalhar, não sei por quê. Ao longo desses 4 anos, como eu, pesquisador, me sinto assim feliz, senti feliz assim de entender nossa história. Tinha muitas coisas assim de valores, como seres humanos, animais, terra, né, também rios, peixes. Somos seres humanos que tem vida, né, que tem como gente da terra e como gente lá do céu também, com as constelações, né. Nós, povos indígenas, temos nossa ciência que tem o valor que sempre nós guardávamos, nossos ancestrais. E agora está sendo, né, divulgado por todo mundo ver se realmente o povo indígena também tem esses valores. Graças ao projeto, né, está sendo já assim espalhado ao mundo ver. Então, para mim, eu estou representando para eles, né. Eu estou aqui, graças a Deus, pela segunda vez, e para divulgar o nosso trabalho, nosso resultado de trabalho. Humboldt war fest davon überzeugt, dass es eine Möglichkeit geben müsste, dass zwischen den Völkern Differenz und zugleich Zusammenarbeit herrscht, eine Konvivenz, ein Zusammenleben auf einer planetarischen Ebene. Das ist etwas Unabgegoltenes bei Humboldt. Ich würde das Kosmopolitik nennen. Also die Humboldtsche Kosmopolitik zielt auf ein Zusammenleben der unterschiedlichen Völker, und zwar in der Differenz. Eines der zentralen Sätze Alexander von Humboldts ist: Alles ist Wechselwirkung. Was bedeutet das für uns an seinem 250. Geburtstag ganz konkret? Wir hier in Berlin haben natürlich eine europäische Sichtweise. Da gibt es einen Vortrag der Bestsellerautorin Andrea Wulf, da gibt es die Geschichten, wie Humboldt im Humboldt-Forum erzählt wird, oder eine Projektion auf der Ostfassade. Auf der anderen Seite natürlich ganz zentral, wie wird Humboldt zum Beispiel in Lateinamerika gesehen? Und da haben wir ganz großartige Künstlerinnen und Künstler mit Ausstellungen, Installationen, Virtual Reality, Performances hier zusammen mit unserem Partner Goethe-Institut einladen können, die ihre ganz spezifische Sicht auf Humboldt zeigen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit für die Besucher hier in Berlin, dass sie Perspektivwechsel vornehmen können und verstehen, wie alles zusammenhängt. Der
Das Humboldt-Forum soll ein Ort werden, wo wir diesen beiden Namensgebern insofern gerecht werden, als dass wir ein offenes Haus sind für sehr viele unterschiedliche Positionen, für sehr unterschiedliche Formate in Bildung und Wissenschaft, in der Vermittlung, in der Kunst, in der Musik, im Tanz, in den Performances, beim Partymachen, beim Musikhören, beim Filmgucken. Und wir heißt eben nicht wir hier in Berlin, wir machen das Programm für das Humboldt-Forum, sondern wir bieten einen Ort, wir bieten eine Plattform, wir laden Menschen ein, und zwar nicht im Sinne von Ausbeutung, sondern im Sinne von Reichtum, von Vielfalt. Vielfalt muss man aushalten, Vielfalt muss man feiern, Vielfalt muss man auch ein bisschen managen und vielleicht ist das Humboldt-Forum eben so ein Ort, wo wir die Vielstimmigkeit und die Vielseitigkeit der Welt zusammenbringen und hoffen, dass sich daraus was Neues ergibt und dass wir eben sehen, alleine können wir sowieso hier auf der Welt nichts bewegen, sondern wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Creo que en eso es como una gran interrogante general de cómo llenar esta especie de gran vacío que es actualmente el edificio, cómo llenar esos contenidos. Creo que es como la gran posibilidad de pensar algo que yo he denominado el postmuseo, que no es el museo que se basa en el discurso de la nación, tampoco es el discurso global y tampoco es el discurso universal. Yo creo que podría ser la posibilidad de un diálogo pluriversal e intercultural, pero eso es un desafío y eso no lo hace una institución, es una consecuencia de una serie de cosas, pero que creo que pueden tener en el Humboldt Forum un gran lugar para debatirlas. Y creo que esto que sucede hoy es parte de eso.